nosotros cuando la midamos, pues nosotros sí deberíamos medirla con la campana y no con el diafragma, como habitualmente se realiza. Entonces también, ¿qué otro factor nos influye en que midamos la presión mal? Pues la medición del personal de salud. Hacerlo a una velocidad muy apresurada disminuye la lectura de la presión sistólica y aumenta la diastólica, ¿no? Habitualmente debe ir bajando 10 milímetros de mercurio por segundo a una velocidad pues constante. No siempre se lleva así, por las prisas, por el paciente, por mala técnica, porque pues no sabe, ¿no? Sin embargo, es importante nosotros, por ejemplo, como médicos de primer contacto, igual, acercarnos al personal de salud que labora con nosotros y explicar estos detalles con claridad para que no se estén cometiendo errores en la medición. La posición del paciente, ¿no? Al menos debe estar 5 minutos sentado, tranquilo, en reposo. Y pues igual, ¿no? O sea, durante una consulta, ¿qué pasa? Va llegando y se le mide la presión, ¿no? Eso también es un error importante. Un brazo, o sea, cuando nosotros medimos la presión ya sabemos la técnica, ¿no? Debe estar el brazo a la altura media esternal y apoyarlo. Finalmente, un brazo que no se apoya se encuentra en contracción isotónica. ¿Cuántas veces no hemos visto que la presión se la miden con el brazo volando por otro lado? Entonces, aumenta la presión isométrica del músculo y entonces puede aumentar la lectura de la presión arterial y puede incluso aumentarla hasta 5 milímetros de mercurio en la diastólica. Un brazo a la altura media esternal debe estar siempre. El brazo que está por debajo de este nivel, pues aumenta la sistólica. Y en adultos mayores hay que tener en cuenta que ellos, pues muchas veces ya tienen disfunción autonómica, ¿no? Y disminución postprandial mayor a la habitual. Pero esto pues es finalmente por la edad y también debemos tenerlo en cuenta. Un paciente hipertenso que es adulto mayor puede tener durante su ciclo circadiano pues caídas de presión muy importantes, pero finalmente es más por disfunción autonómica. Sin embargo, pues está en el mismo riesgo cardiovascular de todo paciente hipertenso. Aquí tenemos entonces, después de ver todos estos errores, finalmente nosotros no podemos como mandar al paciente a que monitoree su presión arterial de la noche. O sea, finalmente puede ser una estrategia, pero no es lo indicado, ¿no? Ya vimos por qué. Hay muchos errores y durante la noche, o sea, nosotros debemos ver que durante el sueño esté el patrón nocturno documentado y clasificarlo en uno de los patrones que ya vimos. Entonces, los pacientes DIPER y no DIPER se van a identificar realizando la prueba de monitoreo de presión ambulatoria continua en 24 horas. No hay de otra, ¿no? Es la única manera objetiva de documentar el comportamiento nocturno de la presión arterial. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, las indicaciones de la prueba. ¿A quiénes de preferencia? No a todos los pacientes hipertensos se les indica de primera instancia la prueba, sin embargo sí lo podemos hacer, pues porque finalmente es el patrón nocturno que van a tener toda la vida. ¿A quiénes se les indica? Aquí está, ¿no? A los pacientes que queremos evaluar el perfil arterial, ¿no? Que nos interesa saber justamente si es DIPER o no DIPER, situaciones en las que existe gran diferencia entre las cifras registradas en consulta y las que se realiza el paciente fuera del entorno clínico. Sí existe esto de hipertensión de bata blanca, ¿no? O sea, finalmente son pacientes que pues al momento de llegar a la consulta se hipertensan, se van a su casa y ellos juran y perjuran que lo han hecho en repetidas ocasiones y ellos manejan la presión arterial normal. Entonces, para eso sí necesitamos un monitoreo continuo que nos documente qué es lo que está pasando con ese patrón de hipertensión. Y bueno, evaluación de la medicación de pacientes hipertensos de alto riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Los pacientes de alto riesgo cardiovascular que fueran no DIPERs, ya vimos que aumentarían ese riesgo y por tanto la presión, ¿no? Aquí tenemos cómo se realiza la prueba. Pues vamos a tener un aparatito que se conecta con electrodos y que el paciente lo va a tener conectado ahí todo un día, completito. Entonces, cada 25 minutos, durante el día se van a realizar mediciones cada 15 minutos, así se programa, y cada 20 minutos durante la noche. Ahora bien, se coloca el equipo en el brazo no dominante, pues para evitar toda esta situación de la contractura muscular que estábamos viendo, y se realiza en un día representativo de las actividades diarias del paciente.
no interfiere pues para nada en su trabajo. Entonces los posibles resultados, vamos a ver de manera muy rápida. Esto es la presión arterial sistólica, esto es la presión arterial diastólica, esto es diurno y aquí empieza lo nocturno. Si se fijan, esto es lo que debería pasar siempre. Un paciente normotenso que baja la presión al momento de acostarse. Ajá. ¿Qué otra gráfica podemos ver? Esto es un estudio normal, ¿no? Así deberíamos comportarnos todo. Esto, ¿qué es lo que está pasando? La presión arterial diastólica se mantiene y es la presión arterial sistólica la que se mantiene muy elevada, únicamente la sistólica durante el estudio. Entonces, ¿qué diagnosticamos con esta gráfica? Hipertensión sistólica aislada. Tenemos otro patrón. Finalmente aquí está otro patrón. ¿Qué estamos viendo aquí? Un paciente hipertenso, o sea, aquí se quedaron las cifras normales en el área asombrada. Paciente hipertenso que llega a la noche y baja. ¿Qué va a ser entonces? Un hipertenso díper. ¿Y qué va a ser este? Un paciente hipertenso, aquí vemos las cifras diastólicas, sistólicas elevadas, francamente elevadas, pero ¿qué pasa? No tienen este patrón. Entonces, ¿qué es? Un hipertenso no díper. Y pues bueno, ¿cuál es la relevancia? Finalmente, ¿cuál es la importancia de haber dado esta charla? Pues es que nosotros debemos ajustar el tratamiento de acuerdo a eso. O sea, se ha demostrado en estos estudios, por ejemplo, que traemos aquí, que el hecho de agregar a un paciente no díper, el hecho de agregar el antihipertensivo nocturno para nosotros disminuir su presión arterial, aunque sea de manera farmacológica, les favorece, disminuye el riesgo cardiovascular y pues con esto disminuye la mortalidad. Entonces aquí está. ¿A qué me refiero? Pues a intentar usar lo que es la cronoterapia. La cronoterapia pues es una nueva opción terapéutica que nos va a traer beneficios al paciente, que va a mejorar el daño a órgano blanco y pues finalmente a nuestros pacientes les va a disminuir la mortalidad cardiovascular. Entonces, bueno, es importante nosotros empezar a tomar en cuenta esto. El monitoreo de 24 horas se realiza en varios laboratorios, o sea, sí está disponible, sí se puede hacer, no es tan caro y para los pacientes de mayor riesgo pues les implica mayor beneficio y que nosotros podamos ajustar su tratamiento pues a beneficio del paciente. Muchas gracias.